estos medios de comunicación, después de ese triunfo de López Obrador, se convirtieron ellos en los golpistas. Empezaron a actuar de manera golpista desde que empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Esto qué significó? Pues que la oposición, como no tenía autoridad moral, ni tenía autoridad política para poder criticar y hacer contraste con el gobierno en la transformación, se fue disminuyendo cada vez más. Y eso hizo que los medios tomaran ese papel golpista, que lo han intentado en muchas ocasiones. Todas han sido por cuestiones externas o por cuestiones que la clase política derrotada en 2018 provocó. Si usted se da cuenta, todos los males que le vinieron a López Obrador desde 2018 ahora 2023, no fue por un error de diciembre, como fue con Salinas, con Salinas y con Zedillo, que provocan una crisis económica, una crisis de fuga de capitales, una crisis de devaluación, de inflación y de todo, y del empobrecimiento sistemático de los mexicanos por su proyecto político y económico. Pero los males que han venido desde 2018 hasta la fecha ha sido o por cuestiones externas, guerra, pandemia, crisis sanitaria, o por a consecuencia de lo que ese régimen que derrotamos en 2018 provocó y explotó en estos años, ¿no? O sea, si hubieras tenido un sector salud como ellos presumían que tenían con el mentado Seguro Popular, si en verdad hubiera sido una institución a la cual los mexicanos o con la cual los mexicanos teníamos la parte de la salud garantizada y la infraestructura necesaria, ¿por qué nos agarró tan desprevenidos la pandemia? ¿Por qué de emergencia se tuvo que habilitar hospitales? ¿Por qué de emergencia se tuvo que, en lo más básico, contratar personas que supieran intubar? ¿Por qué de emergencia tuvimos que contratar personal para que atendiera los casos que iban creciendo en los hospitales públicos? Si hubiéramos tenido un sistema de salud como ellos presumen que debilitó o que desmanteló Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué tuvimos que hacer todo lo que acabo de decir de emergencia para suplir la necesidad inmediata de atención médica de la gente que estaba acudiendo a los hospitales y que estaba saturando los hospitales públicos? Entonces quedaron completamente descalificados, pero los medios de comunicación, sabiendo por supuesto esta realidad, empezaron con el golpismo. Primero, que la gente se estaba muriendo en las calles, que la gente no tenía oxígeno, que la gente no se le intubaba, que la gente estaba muriéndose en los pasillos. Toda esta sarta de mentiras. Y posterior a eso, las vacunas. ¿Por qué se compran vacunas comunistas? ¿Por qué se compran vacunas en China y en Rusia, cuando las buenas son las que se hacen en Occidente, ¿no? Las que se hacen en Estados Unidos, o ya en una de esas, pues en Reino Unido? Y el golpismo completo. Entonces, políticamente ya no tienes ningún lenguaje, ninguna propuesta que tenga repercusión en la gente o que genere en la gente un contraste de proyectos. Entonces estás descalificado. Y a los medios de comunicación lo que les queda es el golpismo, que ahí, por cierto, a diferencia de lo político, que no tienes manera de que un político revierta o pueda debatirle a la 4T esta transformación, porque es una transformación de todo lo malo que estaba con ellos cuando eran gobierno, con cifras, con datos. Bueno, están los datos de la pobreza, los datos de la desigualdad, los datos de la moneda, los datos de la creación de empleos, todos los indicadores, inversión extranjera directa, todos los indicadores están. Estás políticamente no puedes. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para tratar de descalificar a un gobierno de transformación? Pues los medios de comunicación, inventando, exagerando o inventando completamente escenarios que no existen. Eso fue lo que quedó en el sexenio de López Obrador. Ahora, ¿cuál es el planteamiento? ¿Hacia dónde vamos? Pues en 2024
con todos los elementos que nos llevan a pensar que estamos ante un hecho inédito en cuestión política y social del país. Estamos viendo la extinción de la clase política salinista. En 2012, les quiero contar rápidamente, hay una especie de rebeldía por parte de un grupo que, aunque había crecido y se había formado en los tiempos del salinismo, no era como tal esa clase política que gobernó al país desde 1988. Hay una especie de rebelión al interior del régimen salinista neoliberal. Quien lo comanda es Luis Videgaray, quien es la imagen hacia afuera, la construcción mediática del personaje por el cual iban a imponer esta rebeldía, este cambio en el sistema, en el régimen salinista neoliberal, era Enrique Peña Nieto. Pero la cabeza de esta planeación era Luis Videgaray. El planteamiento de esta nueva clase política, por decirlo así, era romper con ciertos aspectos medulares del salinismo neoliberal para poder ampliar fronteras en un mundo en donde, por cierto, Luis Videgaray, no quiero decir Enrique Peña Nieto, porque decir que Enrique Peña Nieto pensaba o visualizaba es darle mucho crédito, aunque yo he dicho que el que seas pendejo no quita que seas perverso. Puedes ser muy tonto, muy estúpido y ser perverso. Pero bueno, asumamos que pensó también Enrique Peña Nieto. Tenían una visión de mundo muy distinta y contraria a la derecha más tradicional de nuestro país. Ellos pensaban que era interesante explorar la posibilidad de que en un mundo en donde ya no existía solamente la hegemonía estadounidense, sino que era un mundo en donde ya tenía varios polos, polo armamentista, los polos económicos estaban divididos entre Rusia, entre China, entre Estados Unidos. Ya no existía solo Estados Unidos, sino existía ya el pastel del mundo, ya se lo repartían entre más, ¿no? Y sí tenían esa visualización de un mundo multipolar en donde no solo sea o no solo era Estados Unidos. En eso había una diferencia clásica del salinismo, que contrario por el tiempo, además, el tiempo geopolítico en donde le toca crecer o crearse el salinismo neoliberal, pues viene del sometimiento al imperio por completo. Recuerden que el Tratado de Libre Comercio es uno de los puntos en donde nuestra dependencia económica, nuestra dependencia de nuestro desarrollo y de las decisiones que tomáramos como país iban a depender de la hegemonía estadounidense y nos iban a amarrar a través del Tratado de Libre Comercio, que trajo un sinnúmero de cosas malas para nuestro mercado interno. Pregúntenle a las maquilas, pregúntenle a los zapateros. Yo vengo de familia zapatera. Mi abuelo materno fue fabricante de zapato durante muchos años y vio a partir del Tratado de Libre Comercio perder su negocio, su fábrica, que le daba ya empleo a varias decenas de familias. Entonces viene todo este desmantelamiento y ellos pensaban en ese país porque era el momento geopolítico que les había tocado. Y Peña Nieto y Videgaray pensaban de otra forma, de una manera distinta. Empezaban a hacer quiebres con el salinismo. Lo que se iba a instaurar en nuestro país de 2012 al futuro iba a ser el peñismo. No podían decirse que es el proyecto de Luis Videgaray porque el presidente era Enrique Peña Nieto, entonces no se le podría llamar de otra forma, por eso se le iba a decir peñismo, pero el cerebro de este peñismo era Luis Videgaray. Estamos hablando de un nuevo nivel un nuevo nivel de corrupción, un nuevo nivel de saqueo, una amplitud de oportunidades para el saqueo a empresas transnacionales, ya no solamente estadounidenses, sino de otros continentes.
Era una expresión que abría fronteras en muchos casos y en muchas maneras, pero no para progreso, sino para seguir su proyecto voraz y su proyecto privatizador y su proyecto de saqueo, ¿no? Entonces ahí en el 2012 hay un quiebre con el salinismo, o se pretende dar un quiebre con el salinismo, y entonces ellos estaban esperando en ese momento que se inaugurara una nueva etapa política, una nueva etapa económica y una nueva etapa social, ¿no? Socialmente, lo que hemos visto y lo que hemos explicado aquí es que cada vez los mexicanos íbamos a tener menos identidad. Al no tener Pemex, al no tener nuestro sistema eléctrico en manos del Estado, cada cosa, nuestro futuro, nuestro destino iba a estar en manos de unos cuantos privados extranjeros. No, eso te quita la identidad. Ya no podemos ser mexicanos. Porque cuando dices soy mexicano es porque tienes una propiedad, un sentido de la propiedad y la pertenencia. En este proyecto del peñismo,